confía en la fuerza de Dios en lugar de la tuya. Confía en la fuerza de Dios en lugar de la tuya. Hace 8 días el Señor nos hablaba que estamos viviendo el cumplimiento de la profecía de Amós, capítulo 9, del 11 y 12, que dice: en aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído, y cerraré sus brechas, y levantaré sus ruinas, y le edificaré como en los días antiguos, para que posean el remanente de Edom y de todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace esto. Levantaré el tabernáculo de David y el remanente, para que posean el remanente de Edom. Y veíamos precisamente que este remanente de Edom nos recuerda a Obed-Edom, y este Obed-Edom fue un personaje importante en la historia de David, en aquel evento cuando él decidió trasladar el arca de Gabaón, donde estaba, a llevarla a Jerusalén. Entonces vemos que en el camino dice que el arca fue colocada con unos bueyes, en una carreta de bueyes, y en ese momento vemos que el arca empezó como a trastabillar y iba entre las piedras del camino, y aparentemente se iba a caer cuando uno de los ayudantes, una persona apreciada por el rey David que iba cerca del arca, dice que cuando sintió él que iba a caerse el arca, dice que él la trató de detener y la tocó, y al tocarla dice que inmediatamente cayó muerto. Ese evento nos hace pensar, bueno, qué situación tan irregular. Él solamente quiso ayudar. Lo que Dios hace, como me decía hace 8 días, a veces nosotros no podemos entenderlo, pero una cosa sí era de que Dios estaba demostrando y enseñando algo al mismo rey David, porque estaba haciendo algo que era indebido, algo que no era correcto. Como Dios había manifestado, era que el arca no podía llevarse más que en hombros, sobre los hombros de los levitas, cargándolos con las varas que se colocaban en el arca. Tenían unos aros de oro, y toda el arca era de madera de acacia forrada de oro, y tenía sus varas donde tenían que cargarla los sacerdotes, tenían que ir cargando el arca los sacerdotes. Entonces, al no hacerlo así, ellos estaban haciéndolo como lo habían hecho los filisteos. Los filisteos habían capturado el arca, la habían tenido allá en su país, pero cuando vinieron plagas y vinieron problemas, todos la devolvieron. Sabían que algo había en aquella arca, de tal manera que tuvieron que pagar una ofrenda y bueno, una serie de circunstancias, y quise que llegó el arca llegó a la tierra de Israel, y David quería llevarla a Jerusalén. Y veíamos entonces que este hombre, cuando intentó detenerla, y les hacíamos esta reflexión, era que Dios no necesita que lo detengan, Dios no necesita que lo ayudemos. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios siempre. Por eso el mensaje tiene algo: confía en la fuerza de Dios en lugar de la tuya. Y veíamos precisamente que en nuestra forma humana de pensar y de actuar, nosotros tenemos una soberbia, un orgullo en el cual nos sentimos que nosotros no necesitamos de nadie ni de Dios. Entonces esto vino a dar un punto importante de quiebre. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento
los nombres de las personas eran muy importantes y tenían un valor muy importante para ellos, y cuando escogían un nombre era porque Dios de alguna manera los había guiado a que pusieran aquel nombre. Entonces Usa, que era el nombre del varón que cayó muerto, su nombre significaba fuerza, y cuando él cae muerto, David se sintió triste y todo, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, que quiere decir quebrantamiento. Por tanto, era el quebrantamiento de la fuerza. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿ustedes creen que eso fue casualidad? ¿O era Dios que estaba dirigiendo el momento, el asunto, ¿sí?, con una persona que podía haber tenido la mejor intención, pero que estaba violentando un principio que Dios les había dado, un mandamiento que Dios les había dado? De tal manera que ahí queda la enseñanza, el quebrantamiento de la fuerza. A partir de ese momento vemos que entra un temor profundo en la vida de David, y entonces como rey y lo que hacen es, bueno, agarren el arca y miren, ahí está enfrente la casa de un tal Obed-Edom, y llegaron y le dijeron: te dejamos aquí el arca porque el que la toca está cayendo muerto, mejor. Ahí la llevaron, la colocaron. Aquel hombre la recibe, le hace un depósito, levanta una arca, una especie de tabernáculo pequeño donde colocan el arca, y solamente estuvo allí en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y en 3 meses se corrió la voz de lo que era muy notorio, que la familia de Obed-Edom empezó a ser prosperada en todo lo que hacían. Había una bendición tremenda en la casa de Obed-Edom, y esto es interesante para nosotros, porque Obed, que era de Edom, era un hombre gentil, era un hombre que no era del pueblo de Dios, pero tuvo la presencia del arca, que ahora nosotros sabemos que el arca ha representado, aunque en aquellos tiempos no tenían esa revelación, ahora nosotros la tenemos muy clara, representaba a Jesucristo, y tenían la misma presencia de Dios. En Cristo lo tenían ahí. Cristo siempre ha sido el centro de la Escritura. El Señor Jesús siempre ha sido, desde el principio hasta Apocalipsis, el centro de nuestra vida, el centro de todas las cosas es Jesús, y ese es el motivo de este mensaje. El motivo que nosotros debemos poner a Jesús siempre en el centro. ¿Y qué pasó? De que ahí estaba comenzando a abrirse una nota importante para las naciones, que el pueblo de Israel era el elegido para tener las bendiciones de la presencia de Dios, y de hecho Dios los bendijo, y ustedes acaban de ver ahorita que estaba recibiendo el arca David, llevándola a Jerusalén, y después viene la grandeza y el esplendor de Salomón. ¿Por qué? Porque David llevó el arca a Jerusalén. Pero una de las cosas muy importantes que alcanzamos a notar es que el Evangelio, la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo, estaba establecida que fuera primero para el pueblo judío y después para todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y ustedes ven ahí como una representación simple y sencilla de que Dios no estaba enojado porque un gentil tuviera su presencia, sino al contrario, Dios le estaba diciendo a la nación de Israel: donde yo estoy, y le estaba diciendo al mundo: donde yo estoy, siempre va a haber bendición. Siempre. Entonces vemos que cuando nosotros confiemos en nuestras propias fuerzas para tratar de hacer las cosas aparentemente correctas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder ir adelante. Y lo vimos cuando el pueblo de Israel, rápidamente recordando, cuando el pueblo de Israel
estaban frente al monte y Moisés subió al monte y entonces él les dijo: voy a recibir las indicaciones de Dios. Y ellos, en su soberbia, en su fuerza, en su orgullo, le dijeron: sí, todo lo que diga Jehová lo vamos a hacer. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros tenemos la voluntad y la capacidad de llevarlo a cabo. Entonces fue en pocas palabras lo que intentaron decirle a Moisés. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, después de 40 días, ustedes ya vieron que ellos hicieron y dijeron: Moisés no baja, seguramente ya murió. Le dijeron a Aarón: haznos un Dios al que podamos adorar. Y entonces hicieron un becerro de oro, y en el becerro de oro empezaron a decirle al becerro de oro: tú eres nuestro Dios, tú nos sacaste de la tierra de Egipto, tú nos libraste. Y allí empezaron a cometer una terrible blasfemias y cosas terribles, de tal manera que cómo suplantar a Dios y decirle a Dios que aquel becerro era el que los había rescatado. Y bueno, todas esas circunstancias, de tal manera que cuando baja Moisés, dice que vio aquello y las primeras tablas las rompe y después tiene que subir por otras. Pero mientras estaba manifiesto una cosa: el hombre no tiene la fuerza para cumplir los mandamientos y la ley de Dios, ni para portarse bien por sí mismo. Necesitamos siempre la ayuda, el consejo, la dirección y el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso leíamos que todo esto llegó a un punto cuando en Juan 15:5 dice que, en Romanos 6:14 dice que ahora estamos bajo el nuevo pacto de gracia y ya no bajo la ley. Cuando estamos bajo la gracia, el pecado ya no tendrá más dominio de nosotros. Romanos 6:14. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el arca, llegó a Jerusalén, pero había un detalle. El tabernáculo de David tenía una grande diferencia. Ustedes estuvieron leyendo, hace 8 días estuvimos viendo que en el tabernáculo de Moisés, estaba en Gabaón. Ahí estaba toda esa tienda que había viajado por todo el desierto. Era el templo ambulante, donde estaba la fuente de bronce, el altar del holocausto, estaban todos los utensilios, estaba el candelero, estaba la mesa de la proposición. Todo lo que estaba en el templo estaba ahí, excepto una cosa: el arca no estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? David la traía de donde había estado depositada, porque no se la habían sacado para ir a pelear contra los filisteos. Entonces él la estaba transportando para llevarla a Jerusalén. No la llevó al tabernáculo. Él quería llevarla a Jerusalén, porque él sabía que lo más importante no era el templo ni el mobiliario del templo, sino la presencia de Dios en el arca. Entonces él lo lleva, por fin hace una cosa muy importante. Los levitas y todos le dijeron: ¿sabes qué? Cometimos un terrible error. Debemos de llevarnos el arca solamente cargado en hombros. Y así lo hicieron, y empezaron. Entonces él hizo una preparación tremenda de esa fiesta que iba a ser una fiesta grande, importante. Y ahí vemos que cada día el Señor se manifiesta, que cuando nosotros damos paso a nuestra independencia y nos volvemos dependientes de Dios, Dios va a bendecir nuestras vidas. Por eso, dar un paso como la hizo David, ya no depender de su fuerza, ya no depender de su conocimiento, sino depender
totalmente de Dios, es un gran paso, y hoy yo les diría que es un gran salto hacia la grandeza, hacia las bendiciones, porque entramos a la gracia y a la misericordia de Dios. Porque en nuestra debilidad, en Él nosotros nos volvemos fuertes y poderosos. Vuelvo a repetir, no en nuestras fuerzas, sino en su fuerza, es en la que trabaja a través nuestro en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, si tú lees Juan 14, de 12 al 14, vas a encontrar un ejemplo muy importante de Dios ahí para nosotros. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores allá hará, porque yo voy al Padre. Y de todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El deseo de Dios, dáselo fuerte. El deseo de Dios es siempre bendecirnos, pero Él quiere hacerlo a su manera. No que hagamos las cosas a nuestra manera. La bendición de Dios vino para Obed-Edom cuando él trató a Dios como Dios quería, y ahí tuvo la bendición. David lo toma, lo lleva a Jerusalén, y en el transcurso se ven bendiciones que Dios va derramando sobre la misma vida de David y sobre la nación. Pero Dios quiere que no nos olvidemos de que debemos de traer siempre gloria a su nombre. Eso no quiere decir que nos olvidemos, que no nos olvidemos de lo que Jesús hizo como un ejemplo. Jesús estuvo haciendo su obra durante 3 años y medio. Él terminó todo el trabajo del Padre, pero lo había hecho no en sus fuerzas. Todo lo que hizo Jesús lo hizo dependiendo de su Padre. Vemos claramente cuando Él dijo: todas las cosas que yo os he hablado, no las he hablado por mí mismo, sino todo lo que he visto hacer al Padre, eso les he mostrado. Él hizo más grande obra que se ha hecho sobre la tierra, de tal manera que no había nadie más dependiente del Padre que Jesús. Quiere decir, si alguien nos está enseñando que no debemos de trabajar en nuestras fuerzas, sino hacerlo como Jesús lo hizo. Seamos como Jesús, dejando que nuestra autodependencia, y volvámonos dependientes, y veremos más grandes milagros suceder en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y separados de Él, nada podemos hacer. De tal manera que debemos de descansar en nuestra fuerza, debemos de descansar de nuestra fuerza humana y comenzar a confiar en el Señor. ¿Y qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestras almas. Eso quiere decir que Jesucristo nos está diciendo, nuestro Dios, que debemos de descansar de nuestra fuerza humana, porque hemos querido todo hacerlo en nuestras fuerzas. Y al hacerlo en nuestras fuerzas, no estamos avanzando, no estamos caminando adelante, sino al contrario, estamos teniendo problemas. Como decíamos hace 8 días, el que confía en sus fuerzas va camino al fracaso, porque Jesucristo nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
Por eso muchos andamos de fracaso en fracaso, porque le hemos quitado el primer lugar y la centralidad a Jesucristo de nuestras vidas. Por eso, cuando dejas que el Señor te guíe, estás dependiendo de sus fuerzas. Y cuando sigues su guía, su fuerza va fortaleciéndote y apoyándote en el camino. Por eso, cuando vemos que el pueblo de Israel en ese momento quisieron llevar el arca a Jerusalén, ya no lo hicieron como ellos pensaban, sino lo hicieron cargándolo ellos. Vamos a leer primero de Crónicas 15:26. Dice: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Muy bien, pero dice: y ayudando Dios a los levitas. ¿Qué pasó ahí? Que hay una cosa muy importante. Cuando hacemos nosotros las cosas a la manera de Dios, confiando en su dirección, confiando en su consejo, confiando en su fuerza, vamos a ser empoderados y provistos. Va a haber vida y no muerte. ¿Qué pasó? Que una vez que los levitas le dijeron, ellos llegaron, tomaron, se pusieron todas sus ropas, cargaron el arca, y Dios dice, ahí está escrito, y Dios ayudó a los levitas. Dios ayudó a los levitas. Era un arca sumamente pesada. Creo que eran más de 130, 140, 150 kilos que pesaba aquel arca. De tal manera que si nosotros vemos que dice la Biblia que Dios ayudó, yo puedo pensar sin temor a equivocarme y a poderles decir, cuando tú haces las cosas conforme el Dios dice, Dios carga. Ellos no sintieron pesada aquella arca. Algo había en ellos que estaba ayudándoles, cargando aquel peso. Entonces ellos empezaron a caminar contentos y felices, no sintiendo que aquel peso los agobiaba o que estaba lastimando su columna. No, al contrario, sintieron ligera la carga. Y eso se comprueba cuando el Señor Jesucristo nos está hablando ahorita y nos está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué es lo que te está diciendo? Igual que el pueblo hizo cargar el arca, vengan a mí. ¿A quién estaban cargando ellos? A Jesús. Realmente estaban cargando a Jesús simbólicamente en aquella caja llamada arca. Estaban llevando la presencia de Dios, pero la presencia de Dios crea un peso sobrenatural que destruye a aquel que lo quiera cargar. Pues no, es al revés. Cuando Dios ve que nosotros somos débiles y que no podemos, Él es el que nos carga a nosotros cuando lo estamos cargando a Él. Esto fue como si en el momento en que el arca tocó el hombro de los sacerdotes, Dios los levantó y se sentían ligeros. De la misma manera, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, confiando en su dirección, confiando en sus fuerzas para apoyarnos, vamos a ser empoderados. ¿Qué quiere decir esa palabra? Vamos a recibir poder para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Y en ese momento es cuando vamos a entrar en el descanso que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso, si seguimos la guía de Dios, vamos a experimentar su ayuda, su poder, su auxilio, su gozo y además una paz y una alegría indescriptible. Mateo 11:29, y lo acabamos de leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que
y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Y como dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que dice el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el Señor insiste ahora recordándonos lo que pasó con el arca ya con el rey David y con aquel accidente con Pérez Usa? El diablo quiere que pienses que es difícil seguir al Señor Jesús. El diablo quiere que pienses que es difícil servirlo, pero que es fácil vivir en los caminos del mundo que Él te pone. Pero quiero decirte que eso es una gran mentira. La verdad es que el camino de los que pecan, de los que transgreden los mandamientos y la ley de Dios, les es duro, y lo dice Proverbios 13:15, segunda parte o versículo B, dice Proverbios 13:15b: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y eso tenemos que entender. El pecado hace la vida difícil. Hay placeres que solamente duran una temporada. Hebreos 11:25, vea lo que dice la Biblia. Estamos escuchando lo que Dios quiere que escuchemos. Y dice Hebreos 11:25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero para entender esto, vámonos a leer desde el 24 hasta el 26. Vamos a leer del 24 hasta el 26. ¿Quién estaba hablando? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo aclara la Biblia? Los deleites temporales del pecado. Sí es cierto, el pecado produce un placer, un deleite, un gozo, pero después su resultado es tristeza, es enfermedad, es pobreza, es miseria, es muerte, es perdición. Y muchas veces no nada más la muerte física, sino la muerte eterna, que es la que continúa a todos aquellos que han preferido vivir en los deleites temporales de este mundo. Pero quiero decirte una cosa: el diablo quiere engañar y seguir diciéndonos que ser cristiano es una vida difícil, y quiero decirte que es la gran mentira del diablo. Al menos los que estamos viviendo la vida cristiana genuina, óyelo, genuina, que no andamos con un pie en el mundo haciendo pecado, porque se sienten con un remordimiento, con un temor, no viven tranquilos, no duermen a gusto, porque saben que no están haciendo lo correcto. No hay paz, dice la Biblia, no hay paz para el impío. No pueden dormir a gusto, no están tranquilos, no pueden nunca tener paz en su corazón, mucho menos ser verdaderamente felices. Por eso vemos en 2 Samuel 6:12: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom. Dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de David. La llevó con alegría. Así que David fue y llevó el arca de Dios con alegría. La primera vez que David trató de transportar el arca usando su fuerza, su conocimiento, su sabiduría, sus capacidades humanas, y no lo hizo a la manera de Dios, hubo muerte y hubo miedo. Pero ahora que lo hizo a la manera de Dios, lo hizo con alegría y hubo alegría.
Así es que mi amigo y hermano que me escuchas, haz las cosas conforme a Dios y vas a experimentar un gozo y una alegría que el mundo no te da. Al contrario, aunque el mundo se burle de ti y te digan, eres cristiano, qué santurrón, no gozas la vida, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿por qué no lo haces? Todos lo hacen. Sí, es cierto, todos lo hacen, pero no todos van camino al cielo. Tristemente, a veces viene a mi mente aquel texto bíblico que dice, ancho es el camino de la perdición y muchos los que por él transitan, pero angosto es el camino que lleva a la vida y pocos los que por él transitan. Wow, yo a veces digo, Señor, yo quiero ser de los del camino angosto y de esos pocos, pero pocos con respecto a qué. Bueno, a los millones de toda la historia, pero bendito Dios, en estos últimos tiempos, en estos tiempos de la gracia, Él está salvando a muchos y muchos vamos caminando a la gloria de Dios en este mundo con alegría y con gozo. Mientras tú te dejes guiar por el Señor, mientras dejes que el Señor Jesucristo esté en control de tu corazón y lo hagas el centro de tu vida, vas a darte cuenta que ninguna riqueza del mundo te va a dar la felicidad y la alegría que trae que tú sepas que eres una hija y que eres un hijo de Dios, que has sido perdonado de tus pecados y que vas camino al cielo, a la vida eterna. Y más que todavía eso, que tú sepas que Dios está contigo, que Dios vive en ti, que es tu compañero y que nunca te va a dejar. Por eso Dios está reconstruyendo las áreas de nuestra vida donde en el tiempo pasado habíamos fallado. Así que David fue y llevó el arca de Dios con alegría. La primera vez que David trató de transportar el arca usando la fuerza humana, le trajo tristeza, dolor y muerte. Pero cuando él lo hizo conforme a la voluntad de Dios, tuvo grande gozo y grande alegría. Por eso Dios está bendiciendo a todos aquellos que están buscando hacer la voluntad de Dios. Y no te sientas mal, quiero decirte una cosa: cada que busques hacer la voluntad de Dios y le des el primer lugar en tu vida, ya no va a haber más fracaso, no va a haber más tristezas. Vas a empezar a ver la luz de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y que pueden comenzar hoy si tú tomas esa decisión. Si has perdido algo o te han robado algo, Salmo 69:4. Salmo 69:4. Si has perdido algo o te han robado algo, debes de saber que no es el Señor quien te lo quitó. Dice ahí: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Ahí estaba el salmista diciendo que los enemigos se habían multiplicado, pero no es Dios el que hace eso, sino el diablo. Por eso Jesucristo nos dijo: el ladrón no vino sino para robar, hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el que había estado haciendo eso? El diablo. Es el diablo el que nos ha robado. Pero quiero decirte una cosa: Dios te está diciendo: hoy yo te voy a restaurar lo que el diablo te ha robado. La porción doble que veíamos, Dios la va a reponer. Y quiero decirte una cosa:
Siempre es mayor lo que Dios restaura y te devuelve que lo que tenías cuando te lo robaron o lo perdiste. Dios te va a dar el doble. Por eso, Dios quiere que entremos en un reposo, en un descanso físico y espiritual. Que ya no vivamos más angustiados ni preocupados de las cosas, sino que debemos de trabajar y debemos de hacerlo sin reaccionar a todo lo que nos suceda, porque hay cosas que nos suceden todos los días y muchas veces no descansamos porque estamos agobiados. ¿De qué manera voy a solucionar esto? ¿De qué manera lo voy a hacer? Por eso, una forma práctica que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy es no reaccionar a todo lo que nos sucede. Muchas veces reaccionamos basados en nuestras emociones, basados en nuestra forma de pensar o en nuestras fuerzas. ¿Qué fue lo que hizo Usa? Reaccionó conforme a una forma de pensar. Reaccionó, se va a caer. No se puso a pensar que aquello no podía caerse. Nunca se iba a caer. Dios no lo iba a permitir. Simple y sencillamente él pensó: yo voy a detenerla, yo voy a ayudar a Dios. Y eso nunca podremos nosotros hacerlo, sino al contrario, hacernos a un lado y en cualquier problema decirle: Señor, yo ya no voy a intervenir, quiero que tú lo hagas. Ya no voy a discutir con mi jefe en mi trabajo. Llega el jefe, es injusto, te maltrata, te dice, te exige, te obliga a hacer cosas que a lo mejor no están incluidas en tu contrato de trabajo, pero te sientes mal y a veces uno quiere reaccionar, quiere contestar mal, quiere hacer las cosas y Dios dice: date tranquilo, descansa, yo voy a obrar. Detente en ese momento, haz tu oración ahí en silencio. No necesitas hacer un rezo, una oración grande, importante. Simple y sencillamente decirle: Señor, toma el control. Dile: toma el control, que no sea yo el que tenga que reaccionar. Y en ese momento vas a empezar a ver la mano de Dios obrando en tu circunstancia y en tu situación. Si estás en tu casa con tu esposo, si estás en tu casa con uno de tus hijos o uno de tus hijos te está contestando, no dejes que la ira, el enojo te ganen, sino que Dios quiere que entres en el descanso y en el gozo y en la alegría de hacer las cosas como Dios quiere que las hagas, no como tú has pensado, como Pérez Usa lo hizo, como no Pérez Usa, como Usa lo hizo y como lo hizo David, porque David mismo sufrió el dolor de la muerte de su amigo. Pero cuando él hizo las cosas bien, correctamente, como Dios le había mandado, tuvo gozo y alegría. Y quiero decirte que si tienes un problema con un colega en el trabajo, no trates de hacerlo en la carne, en tus fuerzas. No digas: ahora voy a ser el cristiano que tengo que ser. Ahora voy a decirle que lo amo. O voy a traerle un regalo y un obsequio. No te forces a hacerlo en tus fuerzas. Estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Deja el asunto en las manos de Dios. Deja el asunto en las manos de Dios y hazlo conforme a su voluntad. ¿Qué es la voluntad que Dios quiere? Que descanses, que te sientes espiritualmente hablando y digas: Señor, tú obra. ¿Y tú qué tienes que hacer? Lo correcto que Dios quiere que tú hagas. Trata a la gente no como un plan tuyo, sino como Dios te lo está mandando, en paz, con gozo, con alegría, siempre tratando a la gente como si nada hubiese pasado. Tienes que llevar a las personas
a que no tengan que hacer, que tú no tengas que hacer nada para contentarlas ni para alegrarlas, sino que dejes que Dios obre en los asuntos. Todos tenemos problema con alguien, todos sentimos que alguien tiene problema con nosotros, pero la palabra nos enseña que debemos de abandonarnos en las manos de Dios para que Él nos salve. Y hay un ejemplo que tal vez pueda servir. Cuando yo estaba más joven, porque soy joven pero estaba más, estuve yo en un club de natación que se llamaba Los Delfines, y era un club muy bueno de natación. Entonces tenían unas albercas grandes ahí donde estábamos, y había unos entrenadores que se dedicaban a dar cursos para rescate en las piscinas o en las playas, salvavidas le llamaban, para los salvavidas. Y una de las cosas que le enseñaban, y yo estaba allí sentado y siempre estaba oyendo, que una de las cosas que no debían de hacer era intentar rescatar a una gente que esté manoteando y que esté haciendo y todas las cosas, sino que cuando ya vean que ya se empieza a rendir, es cuando ellos pueden entrar. Porque si quieren entrar a salvar a una persona, se te va a agarrar, se te va a soltar, está tan desesperada que te va a ahogar a ti, te va a hundir y terminan ahogándose los dos. Algunos decían, es que hay que llegar y darles un trompón y noquearlos para poderlos salvar. Y dijeron, no, porque lo puedes lastimar y toda la cosa. No, espérate a que el momento en el que él ya se está rindiendo y está, entonces ni siquiera te acerques, agárralo de los cabellos, sácalo, velo jalando de los cabellos, y para que lo puedas rescatar. Pero cuando una persona todavía no se rinde, no la podemos salvar. ¿Qué nos está diciendo Dios con este ejemplo? Si tú no descansas en el Señor, Dios no te puede rescatar y levantar de los problemas en los que nos hemos metido. Tenemos que hacerlo no en nuestras fuerzas. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cuál título es? No en tus. Confía, no confíes en tus fuerzas, ni confía en las fuerzas. Confía en las fuerzas de Dios en lugar de las tuyas. Por eso, dáselo fuerte. Ahora no quiere decir que te vas a quedar tranquilo sin hacer nada. Cuando tú estás confiando en el Señor, terminarás siendo muy activo. Vas a hacer muchas más cosas sin cansarte, porque el poder que está obrando en ti, el que te va a dar las fuerzas, el que te va a dar la energía, no es tuyo, es de Dios obrando. Es como la zarza ardiendo. ¿Qué pasaba con la zarza ardiendo cuando Moisés se acercó? ¿Qué era la característica de la zarza? ¿Alguien me dice? A ver, los que leen la Biblia. La zarza ardía y estaba verde. No se consumía. No estaba quemando, saliendo virutas por todos lados. No, estaba verde, llena de fuego. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que confiemos en sus fuerzas y no en las nuestras. Vamos a tener energía, vamos a seguirnos moviendo, pero siempre pon a Jesús en el centro de todas las cosas. No hagas las cosas en tus fuerzas. Pon a Jesús en primer lugar y vas a ver a Dios obrar poderosamente, y vas a ser como la zarza ardiendo, verde, fresca, pero empoderada. Y todos decimos amén. David tuvo alegría y gozo cuando puso al Señor en el centro de su vida. Por eso, pídele al Señor, pídele que Él sea el centro de tu vida, que ya no seas tú
el que está gobernando tu vida, el que estás tomando tus decisiones. Y es ahí donde vamos a empezar a ser verdaderos cristianos, porque estamos dejando que Él sea nuestro Dios. Se fijan que cuando invitamos a la gente a recibir a Jesucristo, cuando tú recibiste a Jesucristo, no sé si te lo hicieron así o lo recibiste aquí, siempre hacemos tres cosas. Señor, yo te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Son tres cosas: mi Dios, mi Señor. Y Señor quiere decir ¿el qué? El que gobierna, el que manda. Dios, pues te reconozco como mi Dios, el que merece la honra, la adoración, todo lo que yo soy capaz de dar, eso te pertenece, eres mi Dios. Pero el Señor es el que gobierna, es el que tiene la autoridad. Yo voy a hacer todo lo que tú dices. Y el Salvador de mi alma, reconozco que tú moriste en la cruz. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Yo soy débil, estoy perdido. Nadie se puede salvar por sí solo. No hay dinero que puedas comprar, no hay buenas obras. Tienes que recurrir a Jesús. Jesús es el único que nos puede salvar. Es el único que puede traer la victoria completa y total a nuestras vidas. Por eso es tan importante que entendamos lo que estaba haciendo y lo que hizo, por ejemplo, Potifar, el de Egipto, el que recibió y que compró como esclavo a José. ¿Sabían ustedes sabían que José es un tipo de Jesús? José es un tipo de Jesús. Hay varios personajes en la Biblia que siempre nos revelan a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Potifar? Fíjense, Potifar, un egipcio, un incrédulo, puso ¿a quién? A Jesús, que es José, tipo de Jesús, lo puso a encargo de su casa. Y después le dio el control de todo lo que tenía. Y cuando le dio el control de todo lo que tenía, la casa de Potifar dice que prosperó en todas las cosas. ¿Qué te está diciendo la palabra? Lo que nos está diciendo: no confíes en tus fuerzas. Pon a Dios en el centro de tu vida. Ponlo en el centro, en todo lo que hagas. No, ya no sigas pensando, es que tengo que hacer, es que voy a hacer. Sí, hazlo, pero decirle: Señor, quiero hacer esto. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Tú qué me dices? Por eso siempre, cuando pongas a Jesús en el centro de tu vida, todo el cielo y todo el poder de Dios van a venir a servirte a ti. A servirte a ti. Porque la ayuda de Dios es la que Él te va a estar enviando para que salgas victorioso o victoriosa en todas las cosas. Ponte de pie y en tu lugar. Y quiero hacer esta invitación. Hay alguien en esta noche que me ve por internet o que está aquí presente, que se da cuenta de que no le había dado el primer lugar a Dios en su vida. O tú que ya eres creyente, que ya te consideras un cristiano, que no le habías dado el primer lugar en el centro de tu vida a Jesús. Hoy Dios quiere que tú dejes de confiar en tus fuerzas, que te rindas como el que se está ahogando. Ríndete en los brazos de Jesús, porque Él te va a salvar y te va a rescatar. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, es muy sencillo. Simple y sencillamente, ríndete. ¿Cómo me rindo, pastor? Dile, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Yo no puedo vivir una vida limpia, justa, por mí mismo. Te pido perdón y te pido que me salves
que me limpies todos mis pecados. Me arrepiento y te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida en tus manos y te pido que tú seas mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón, por salvarme, por perdonarme, por darme vida eterna. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si hiciste esta oración, levántame tu mano ahí donde estás. Yo quiero darle gracias a Dios por ti. Levanta tu mano más en alto porque Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Si ustedes que levantaron su mano pasen rápidamente aquí, voy a orar por ustedes. Voy a bendecir sus vidas, voy a pedirle a Dios que bendiga sus hogares, que bendiga sus familias. Hoy es un día de salvación, es un día de victoria, es un día de gloria. Muy bien. ¿Alguien más? Vi más manos levantadas. Pasen al frente. Vamos a orar. Si alguien me ve por internet, vamos a orar. Pasen. No te quedes en tu lugar. Muy bien, tome ese lugar. Quiero decirles que entregarle la vida a Jesús es entregarle nuestra vida a Dios, que no vemos, pero que Él es. Y Él está en control de todas las cosas. Y está preparando al mundo para su segunda venida, porque ya vino la primera vez, tomó un cuerpo, se llamó Jesús. Vivió entre nosotros, nos mostró que Él es Dios. Y cuando Él entra al corazón de una persona, le hace ver que por sí solos, en sus fuerzas, no van a poder nunca ser lo que Él espera que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Limpios, perdonados, para que volvamos a estar en comunión con Él. No podemos por nosotros mismos. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo para que subiera a la cruz. Jesucristo murió en la cruz en tu lugar, en mi lugar, y Él pagó el precio de nuestros pecados, y ahora nosotros tenemos perdón y vida eterna. Lo que ustedes acaban de hacer es abrirle su corazón, decirle: Señor Jesús, entra en mí. Y Él ya está dentro de ustedes y nunca las va ni los va a dejar. Nunca. Ustedes tienen vida eterna y eso es el regalo más precioso. Ahora lo que tienen que aprender, que los demás que ya creemos en Cristo, es dejarle el centro de nuestras vidas y dejar de estar haciendo las cosas en nuestras fuerzas, sino que ahora confía todo en el Señor. No te preocupes, problemas siempre va a haber, pero todos pónselos en las manos de Dios. Dile: Señor, mi asunto lo pongo en tus manos. Y ora y pídele, porque eso leímos un texto que dijo: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es que cierren sus ojos, voy a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad pastoral que tú me has dado, bendigo a estas damas y estos caballeros y declaro, Padre, que desde hoy, conforme a tu palabra, ellos son tus hijos y tus hijas. Que tú, Señor, los guardarás, los cuidarás conforme a tu promesa. Tus ángeles van a acampar alrededor de ellos y los va a defender. Padre, te pido que si alguno de ellos está enfermo, esta noche comience su sanidad, o tú hagas un milagro en este momento y sean sanos completa y totalmente. Tócalos, Señor, tócalos. Sana toda enfermedad, toda dolencia, toda afección en el nombre de Jesús. Y si tienen problemas financieros, problemas de familia,
bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice sus trabajos, prospérales, Padre, para que vean tu mano obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pasen con esa persona que está allá 5 minutitos, pasen 5 minutitos. Y nosotros levantamos nuestras manos para recibir una palabra de sanidad. Cierra tus ojos. Dios quiere que en esta noche, tú que estás enfermo o enferma, que me ves por internet o que estás presente en este auditorio, todo cáncer sana, todo cáncer se va. Donde quiera que se encuentre en cualquier parte de tu cuerpo, eres sano y eres sana. Toda migraña, dolores de cabeza se van. Toda diabetes se va en el nombre de Jesús. Ya no más lucharemos en nuestras fuerzas. Nos entregamos en tus manos, Señor Jesús. Toda artritis, todo dolores de la columna, de rodillas, de hombros. Hay dolores en el hombro derecho. Se sanan. En el cuello se sanan. En este momento es sanado. Ese dolor, esa contractura se va en el nombre poderoso de Jesús. Son sus fuerzas, Él está obrando poderosamente. Toda hipertensión, la presión arterial en hipertensión se regulariza, se normaliza. Todo problema del corazón, todo problema pulmonar se quita. Los corazones se sanan. Todo soplo, toda arritmia se sana. Afecciones de los ojos, de los oídos, de la nariz, de la garganta, de los bronquios se sanan. De hígado, de páncreas, de huesos, de articulaciones se sanan. Toda osteoporosis se sana en el nombre de Jesús. Bendición viene sobre tu vida. Dile: Señor, gracias por sanarme. Gracias por sanarme en esta noche. Gracias porque hoy confío en tus fuerzas, no en mis fuerzas. Y todo medicamento que estoy tomando, úsalo, Señor, úsalo para tu gloria. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Tú eres el centro, nada importa más que tú, nada importa más. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Repite conmigo:
Padre bendito, te doy gracias en esta noche por hablar a mi corazón. Hoy, Señor, te pongo en el centro de mi vida para todas las situaciones y circunstancias que me rodean. Ya no voy a confiar más en mis fuerzas. Me pongo en tus manos. Hoy descanso en ti. Hoy descanso en ti. Viene el gozo y viene la paz a mi corazón, porque sé que tú estás tomando en tus manos y en tus poderosas fuerzas, tú vas a traer la bendición a mi vida. Ayúdame todos los días, en cada circunstancia que enfrente, a descansar en ti. Hoy te doy gracias porque voy a vivir muchos años y no voy a morir pronto, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Amén.